Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Les cuento que tengo un libro nuevo, se llama La muerte de Cristo, Meditaciones sobre la Semana Santa. Entonces vamos a estar reflexionando sobre él. Y el tema de hoy lo he escogido justamente de este libro, de su reflexión del Papa sobre el Viernes Santo, ya que estamos en esta época fuerte de volver a responder a esta gracia maravillosa que Dios nos trae con su muerte y con su resurrección. Entonces, la primera reflexión del Papa en este libro sobre el Viernes Santo es mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Con estas palabras concluye el evangelista Juan su relato de la pasión de Jesús. Y con estas palabras introduce la visión de Cristo en el último libro del Nuevo Testamento que nosotros llamamos Apocalipsis. Entre estas dos citas tomadas de la palabra profética del Antiguo Testamento se extiende toda la historia entre la crucifixión y la vuelta del Señor. En esta cita se habla tanto del rebajamiento de aquel que murió como un delincuente sobre el patíbulo, como de la potencia de aquel que vendrá a juzgar el mundo, para ser también, por tanto, nuestro juez. Mirarán al que traspasaron. Todo el Evangelio de Juan no es en el fondo más que la verificación de esta frase. El intento de concentrar nuestra mirada y nuestro corazón en la contemplación de Él. Y toda la liturgia de la Iglesia no es más que la contemplación del traspasado, cuyo rostro escondido es descubierto por el sacerdote ante los ojos de la Iglesia y del mundo durante la celebración cultual del Viernes Santo, que constituye el punto álgido del año litúrgico. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirarán al que traspasaron. Y reza el Papa: oh Señor, concédenos en esta hora poder mirarte, en la hora de tu oscuridad y de tu rebajamiento, a la obra de un mundo que quiere olvidar la cruz, como se hace con un incidente desagradable, que se oculta tu mirada, considerándola una inútil pérdida de tiempo, y no se da cuenta de que es precisamente aquí donde nos sale al encuentro tu hora decisiva, en la cual nadie podrá sustraerse a tu mirada. Sobre el hecho de la lanzada al crucificado, Juan habla con una solemnidad extrañamente pormenorizada, que al mismo tiempo deja reconocer el peso que el evangelista atribuye a este acontecimiento. En la narración, que concluye con una fórmula de testimonio casi de conjuro, se insertan dos textos del Antiguo Testamento mediante los cuales llega a resultar al mismo tiempo evidente el significado de este acontecimiento. No le quebrarán ningún hueso, dice Juan, apelando a un texto del ritual pascual judío que contiene una prescripción sobre el Cordero Pascual. Nos hace comprender así que Jesús, cuyo costado era traspasado en el mismo momento en que en el templo se producía el degüello del Cordero Pascual, es el verdadero Cordero sin defecto, en el cual se cumple definitivamente el significado de todo culto y de todo ritual. Más aún, en el único en que se pone de manifiesto qué significa el culto de verdad. Todo culto precristiano se basa, en última instancia, en la idea de la sustitución. El hombre es consciente de que fundamentalmente debe darse a sí mismo
si quiere honrar a Dios de manera adecuada, pero experimenta al mismo tiempo la imposibilidad de darse y aparece, por tanto, la sustitución. Hecatombes de holocaustos arden sobre los altares de los antiguos. Se desarrolla un potente sistema ritual, pero pesa sobre todo ello el drama de una inutilidad impresionante, ya que no existe nada con lo que el hombre pueda sustituirse a sí mismo. Cualquier cosa que pueda ofrecer resulta siempre demasiado poco. Entonces, vamos poco a poco desmenuzando esto que nos presenta el Papa. Nos está diciendo que en el Antiguo Testamento estaba presente esto de sustituir, de que el hombre colocaba eh, cabras, toros, diferentes cultos, ¿no? Y que en realidad, para honrar a Dios de manera adecuada, lo único importante es darse a sí mismo. Y esto que experimentamos nosotros mismos, esta imposibilidad de darnos, porque finalmente con el pecado original, perdimos este ser dueños de nosotros. Y entonces nuestro corazón pertenece a muchos ídolos. Nos entregamos hoy en día, por ejemplo, que pues en mi consulta veo como esta confianza que tiene el ser humano a las rutinas. No, es que educar es que los niños tengan rutinas y este entregarnos a las rutinas desde que amanece de manera casi automática, ¿no? Qué difícil es uno amanecer y sorprenderse de que estoy viva y elevar el corazón a ese Dios que está sosteniendo mi existencia y empezar como en ese automatismo al que nos entregamos. Es muy fácil no tener a Dios presente. Quizás sustituyamos la entrega de nosotros mismos con oraciones, con fórmulas, pero entregarnos a nosotros mismos, qué difícil. Entonces nos sigue diciendo el Papa, la crítica profética al culto había opuesto siempre a la autosuficiencia de los ritualistas el hecho de que Dios, a quien pertenece el mundo entero, no necesitaba de sus cabras y de sus toros. La fachada pomposa del rito esconde solamente la huida de lo que es auténtico, de la llamada de Dios que nos quiere a nosotros mismos y que puede ser adorado de forma veraz solo en el gesto del amor sin reservas. Mientras en el templo se desangraban los corderos pascuales, claro, nosotros no tenemos conciencia de esto porque pues no nacimos en el judaísmo, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor sí, pero esto de los corderos pascuales, de esta sustitución, recuerden cómo el mismo Abraham, ¿no? Se le pide que entregue a su propio hijo y, y en su lugar, como sustitución, se ofrece el cordero. Entonces, este era el culto judío, ¿no? Y dice el Papa, mientras en el templo se desangraban los corderos pascuales, porque recordemos que la muerte de Cristo tiene lugar durante la Pascua judía. Entonces, mientras allá se desangraban los corderos, fuera de la ciudad, muere un hombre, el Hijo de Dios, muerto por aquellos mismos que creen honrar a Dios en el templo. Dios muere como hombre. Se da todo él a los hombres que no están en disposición de darse a él. Y pone, por tanto, en el lugar de la inútil sustitución cultual, la realidad de su amor omnisuficiente. Entonces, fíjense que Él se coloca en nuestro lugar. Él sustituye a todo hombre. Él
es muerto como blasfemo, como aquel que miente, que dice ser hijo de Dios y no lo es. Y eso somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tentados por el maligno, queremos ser como Dios sin Dios. Queremos, siempre estamos haciendo todo este esfuerzo para aparentar, para que todo el mundo y nosotros creamos que somos buenas personas por nuestras propias fuerzas. No quiere decir que no lo seamos. En el fondo, el ser humano en su espíritu está entero, no está destruido. Pero no lo sabemos, no sabemos quiénes somos. Hemos salido de la casa del Padre y somos impostores, somos impostores. ¿Y quién muere como impostor? Jesús. Jesús, sin ser impostor, acepta ser juzgado como impostor, como blasfemo. La carta a los Hebreos desarrolló con posterioridad la pequeña alusión del Evangelio de Juan al interpretar la liturgia judía del Día de la Reconciliación como el preludio figurado de la liturgia real de la vida y de la muerte de Cristo Jesús. Lo que a los ojos del mundo aparecía como un hecho absolutamente profano, como la ejecución de un hombre condenado a muerte como agitador, por agitador político, era en realidad la única liturgia verdadera de la historia del mundo. Esta liturgia cósmica, a través de la cual Jesús, no ya en la esfera delimitada y cultural del templo, sino fuera, ante todo el mundo, penetró a través de las paredes de la muerte. Voy a volver a leer esto tan hermoso. Penetró a través de las paredes de la muerte en el templo verdadero, a la presencia del Padre. Y él no llevó sangre de animales como sustituto, sino a sí mismo conforme al amor auténtico que no puede donarse más que a sí mismo. Decíamos entonces que Jesús en la cruz atraviesa las paredes de la muerte y entra en el templo verdadero que es la presencia del Padre. En realidad, cuando estamos en la Santa Misa, estamos en esta liturgia cósmica. El templo en realidad es Cristo mismo y nosotros que hacemos parte de su cuerpo. Y aquí quiero detenerme en esto tan hermoso del cuerpo, porque claro, tenemos una herencia occidental platónica en donde se separa el cuerpo y la mente y se considera que la mente, que la inteligencia, que lo racional, que la voluntad es nuestro mundo espiritual. Y realmente somos espíritus encarnados, somos seres humanos, no somos seres espirituales, somos seres humanos. Y Jesús, y lo dirá también San Pablo, dice, me has dado un cuerpo. En el Antiguo Testamento se trataba de que el pueblo elegido escuchaba a Dios y le obedecía, ¿verdad? Escucha Israel, es un Dios que se revela y al que el ser humano le responde. Es decir, el ser humano no es el que se inventa la liturgia, no es el que se inventa el culto, sino que Dios está primero. Es la primacía de la gracia a la cual yo respondo. Pero Jesús cambia y en vez de decir, he aquí que me has dado el oído, he aquí que estoy aquí para cumplir tu voluntad, dice, me has dado un cuerpo. Y en ese cuerpo de Cristo, Dios, Jesús, él dice, lo hizo pecado sin ser pecado. Es decir, permitió Dios que en su cuerpo y en su espíritu Jesús experimentara las consecuencias del pecado original. El dolor, la soledad, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La separación, el aislamiento, todo eso que constituye la médula de la pasión, nos dirá el Papa Benedicto.
Lo de menos aquí es el sufrimiento físico, aunque es espantoso, pero lo que está viviendo Cristo es que en su cuerpo está viviendo la agonía de este ser humano que se separó de Dios. Y está ofreciendo la herida nuestra. Nosotros incapaces de entregar nuestra, de incluso tocar con un dedo nuestra herida, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros constantemente queremos disociarnos del cuerpo. Ahorita que estaba con una consultante, hablábamos de cómo la psicología considera que el ser humano no, que el ser humano sano es el que no se afecta por nada, el que nada lo detona, el que nada lo activa, el que no siente nada, ¿no? Como una especie de, como el budismo, ¿no? Que es entrar en un vacío. Y eso es lo que tratamos de hacer, como de estar calmados, de que nada nos afecte. Y Jesús, en cambio, se afecta, porque el ser humano está afectado. Es como nos dirá la parábola del buen samaritano. El ser humano está maltratado, despojado al borde del camino, medio muerto. Y no medio muerto, morimos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Abraza esta condición humana, la asume, la siente, no se disocia, la abraza con todo su ser y la ofrece al Padre. Nos acepta nuestra condición caída, que nosotros no queremos aceptar, no queremos sentir, no queremos sufrir, no queremos sentirnos solos. Hacemos de todo para caer bien, para no sentirnos rechazados, para no sentirnos. Estamos todo el tiempo peleando por un lugar en el mundo que ya tenemos. Entonces, la realidad del amor que da a sí mismo ha eliminado el juego de la sustitución que queda ya para siempre fuera de lugar. Aquí no se trata de que yo le ofrezca a Dios cosas, oraciones. Se trata de que me ofrezca a mí con mi pellejo, es lo que yo llamo oración con pellejo. Que yo soporte a Ana María afectada, la que siente miedo, la que siente dolor, la que quiere amor, la que anhela amor y que no lo recibe de ningún lado porque solo Dios, en su majestuosidad y en su grandeza, es capaz de recibirnos a cada uno de nosotros como conviene. Por eso existe el sacramento del matrimonio, porque un ser humano no es capaz de recibir a otro y vivimos de mal genio porque el otro no sabe cómo recibirnos y vivimos disociados porque no sabemos cómo recibirnos a nosotros mismos. Y por eso Dios tenía que hacerlo. Por eso Jesús dice, me has dado un cuerpo. Y en el momento en que ora en el huerto de los olivos dice, aparta de mí este cáliz, porque ahí es uno con cada uno de nosotros. No nos gusta el cáliz de ser yo. Nos detestamos a nosotros mismos, nos rechazamos. Queremos ser otro yo más presentable. Tenemos desdén hacia nosotros y nuestra imperfección y nuestra fragilidad. Nos molesta que nos afecte. Y nos metemos a veces en procesos terapéuticos para disociarnos mejor. En cambio, Dios hace lo contrario. Se sumerge, pero no se haga como yo quiero. Y Jesús se toma el cáliz de ser un ser humano. Y solo porque Él lo hace, eso nos capacita para dejar de huir de lo que somos. Entonces, el velo del templo se ha rasgado. Ya no hay culto excepto en la participación del amor de Jesucristo, que constituye el día perpetuo de la reconciliación cósmica. Esta es la liturgia católica.
que se realiza en Cristo traspasado, que no cesa constantemente, ya lo único que hay hasta el final de los tiempos, es esta liturgia cósmica en la que estamos llamados nosotros a participar. Y no obstante, la idea de la sustitución ha recibido en Cristo un sentido nuevo e inaudito. Dios mismo se ha puesto en Jesucristo en nuestro lugar. Y todos nosotros vivimos solo a partir del misterio de esta sustitución. Por eso, por Cristo, con Él y en Él. Fuera de Cristo no puedo agradar a Dios. En la carne nadie puede agradar a Dios. ¿Qué quiere decir en la carne? Fuera de la comunión con Cristo. Yo con mis supuestas buenas obras aisladas, con mis oraciones, en vez de que el Espíritu Santo ore en mí, entonces yo oro bonito y aprendamos a orar. ¿Qué les cuento? Yo no sé orar. En público, a mí me gusta mi desiertico en donde Cristo, en donde yo en Cristo pido que sea su Espíritu Santo el que ore en mí, porque yo no sé orar como conviene. El segundo texto del Antiguo Testamento incluido en la narración de la lanzada hace todavía más evidente cuanto hemos dicho, aun cuando permanezcan oscuros los detalles. Juan dice que un soldado abrió el costado de Jesús con la lanza y emplea la misma palabra que utiliza en el Antiguo Testamento para describir la creación de Eva del costado de Adán dormido. Cualquiera que sea el significado de esta alusión vista más de cerca es suficientemente claro que en la relación recíproca entre Cristo y la humanidad creyente se repite el misterio de la creación, en el cual se da la procedencia de la mujer a partir del hombre y la donación recíproca de ambos. ¡Qué cosa tan hermosa! Aquí Cristo es el nuevo Adán de cuyo costado nace la nueva humanidad santa. Por eso nosotros dependemos de Cristo. María depende de Cristo. Es por Él que ella es inmaculada. La iglesia nace del costado abierto de Cristo moribundo. O si queremos expresarlo con términos distintos y menos metafóricos, ha sido la propia muerte del Señor, la radicalidad del amor que llega a la autodonación, la que ha causado esta fecundidad. Precisamente porque Él no se encerró en el egoísmo de quien vive solo para sí mismo y pone su propia autoconservación por encima de todo, sino que se dejó abrir para salir de sí mismo y existir para los demás, es que Él alcanza ya todos los tiempos más allá de sí mismo. Entonces, fíjense, el ser humano vive en la autoconservación. Queremos estar sobreviviendo, acumular, que yo me sienta bien conmigo. No estamos en ese entregar, en esa oración con pellejo que implica la aceptación de nosotros mismos, el cargarnos a nosotros mismos porque Cristo nos carga. Cristo me carga y yo me puedo cargar. La única manera en que Ana María se puede soportar a sí misma es porque Cristo me soportó primero. Y eso me capacita. Y aquí nace una nueva humanidad. Ya no una humanidad tratando de ser impostora, tratando de ser como Dios, sin Dios y para Dios y para mí, para que todo gire alrededor de mí. No, nuestra vida es un don para la iglesia, no para que sea como a mí me gusta. Entonces, de ese costado abierto es el símbolo de una nueva imagen del hombre, de un nuevo Adán, de una nueva Eva. Es la contraseña de Cristo como el hombre que existe para los demás. No existo para mí.
Yo no vivo para que mi vida sea como a mí me provoca, porque Cristo no vino para Él ser el súper genial y que todos me adoren y que todos sean... No, Él vino a entregarse, pero a entregar no solamente a Él, sino a mí, al Padre, porque yo no era capaz. El ser humano, con sus propias fuerzas, se detesta, se rechaza, se critica, se trata mal, se flagela, se rompe por dentro y quiere ser otro yo. No se soporta. Y San Pablo dice, soportaos los unos a los otros. Entonces, ¿de dónde nace ese soportaos? De que yo deje de querer, deje de colaborar con mi hombre viejo que se detesta y que empiece a ver que mi cuerpo, ¿verdad? Que todo este hombre viejo que no lo soporto, yo lo puedo convertir en un don para Cristo. Puedo decir, Cristo, acepto que tú asumiste mi hombre viejo y que tú lo conviertes en un don agradable al Padre. Y esta es mi liturgia cósmica. Esta es mi liturgia de cada momento. Tal vez solo a partir de aquí se pueden entender las profundísimas afirmaciones sobre Jesucristo de la fe, así como al mismo tiempo, solo a partir de aquí se pone de manifiesto la tarea inmediata confiada por el crucificado a nuestra vida. La fe dice de Jesucristo que Él es una sola persona en dos naturalezas. En el texto griego original se dice de manera más exacta y apropiada que Él es una sola hipóstasis, un único ser autónomo. En el curso de la historia, lo anterior siempre se ha interpretado erróneamente como si a Jesús le faltase algo de su humanidad, como si para ser Dios debiera ser de algún modo menos hombre. Y la verdad es justamente la contraria, así como la gente que dice, tienes que ser así súper espiritual, ¿no? Y hay gente que incluso, bueno, es una historia larga, pero hay gente que es platónica, que cree que el espíritu es una cosa y que el cuerpo es una cárcel de la que hay que como que deshacernos así porque guácatela, porque son pasiones bajas, instintos animales. No, Jesús es el verdadero hombre, a partir del cual se mide a todo hombre, hacia el que debe ir todo ser humano para llegar a su propia autenticidad. Decíamos entonces que Jesús es el hombre verdadero, el hombre Dios divinizado, plenamente hombre y plenamente Dios, es el hombre verdadero. Miremos a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima es la verdadera humanidad y ella es madre de todo lo creado, ella fue divinizada. Jesús es el verdadero hombre a partir del cual se mide a todo hombre, hacia el que debe ir todo ser humano para llegar a su propia autenticidad. Y Él es hombre perfecto precisamente en que no es el que subsiste por sí mismo y tiene cualidades en sí mismo maravillosas, ¿no? Y quiere ser perfecto y que todo lo haya hecho yo bien subsistiendo. No, ese no es el hombre, ese es el hombre pecador. Esa es la naturaleza caída que se separó de Dios y por sí misma quiere ser un monumento admirable. Entonces, más elevado aún que poder subsistir en sí mismo es el no poder subsistir en sí mismo. Jesús no subsiste en sí mismo, depende del Padre. Entonces, el verdadero hombre, cuando fuimos criaturas, tampoco subsistíamos por nosotros mismos, pero Adán y Eva dijeron, no, nosotros sí subsistimos por nosotros mismos, eso de ser criaturas dependientes. No, aquí conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. La tercera concupiscencia. Entonces, el verdadero hombre es Cristo, el que no puede sustituir en sí mismo y el que no quiere sustituir por sí mismo. Porque de hecho no podemos sustituir por nosotros mismos, pero hay que convertirse. Mi voluntad, tengo que querer no sustituir por mí misma. No querer hacerle caso al hombre viejo que quiere sustituir por sí mismo. E ir hacia los demás
partiendo del Padre. Jesús no es, por así decirlo, otra cosa que el movimiento desde sí mismo hacia el Padre y hacia los hombres. Y justamente por esto, porque en él se ha roto radicalmente el anillo de la rotación en torno a sí mismo, mi vida tiene que ser como a mí me gusta, es porque se ha roto eso, se ha traspasado esa tendencia, se ha traspasado su costado humano en donde ya eso se rompe, que al mismo tiempo es hijo de Dios e hijo del hombre. Justamente porque Él existe para los demás totalmente, Él es también el mismo. Imagen final de la verdadera humanidad. Hacerse cristiano no significa hacerse espiritual. Hacerse cristiano significa hacerse hombre, llegar a la humanidad verdadera, que es la que es ser para los demás y ser a partir de Dios. Cristo es palabra divina y nosotros somos palabras místicas. Cada santo es palabra de Dios pronunciada por el Padre. Es alguien que parte de Dios, que depende de quien me pronuncia y que me pronuncia para los demás. La palabra es algo que alguien pronuncia para otra persona. Entonces, la conversión consiste en eso, en volvernos palabras místicas, en ser para los demás a partir de Dios. El costado abierto del crucificado, la herida mortal del nuevo Adán, es el punto de partida del verdadero ser humano del hombre. Mirarán al que traspasaron. Entonces miremos al que traspasaron y miremos lo poco convertidos y seres humanos que somos, lo mucho que queremos subsistir en nosotros mismos, poseer nuestra propia perfección, lo mucho que nos odiamos por no ser ese monumento admirable que nuestro orgullo quisiera, al que nuestro orgullo quiere rendirle culto. Que esta herida mortal del nuevo Adán se convierta en eso que nos capacita para ser verdaderos seres humanos. Jesús, escóndenos en tus llagas, que recibamos todo de ti y para ti, que dejemos esa manía de interpretarlo todo humanamente. Es que me insultó, es que me miró feo, es que me dijo, es que no me dijo. Todo viene de Dios y todo es para Dios. Soporta tus emociones afectadas por las palabras duras del otro. Sopórtate a ti. Pero ¿cómo me puedo soportar? Porque Cristo soportó el estar solo, traicionado, herido, maltratado, al borde del camino medio muertos. Así estamos cada uno de nosotros, despojados de la santidad original, maltratados. No hay ningún ser humano que pase por este mundo o por su infancia sin maltrato, porque es que ningún ser humano puede abrazar a otro, solo Dios. Solo en los brazos de Dios quepo. Solo en los brazos de Dios quepo. En los brazos de nadie más voy a caber. Entonces, o quepo en los brazos de Cristo, y entonces quepo yo para mí, y solo en esa medida en que yo quepa en mí, por Cristo, los demás cabrán en mí. Si no, viviré en pelea casada con los demás, conmigo y con Dios. Bueno, esto de la autoconservación, ¿no? Quedemos con esto de que el egoísmo es autoconservación y nosotros no éramos capaces de salir de la autoconservación. Voy a dar un ejemplo. El otro día estaba yo de asistente de programa en un entrenamiento de lo que yo hago y una persona empezó a avergonzarme en público, ¿no? Y pues obviamente a nuestro hombre viejo que lo avergüencen en público pues es una cosa terrible. Y empezó a activarse toda mi autoconservación. Entonces empecé a
a deprimirme, como para no hablar, porque la depresión siempre como que le quita a uno energía, como para uno no exponerse, ¿no? Para autoconservarse mejor. Entonces me empecé a sentir como deprimida, triste, me dio rabia, quería que la persona se disculpara, reparara, ¿no? Autoconservación, llena de autoconservación, ¿no? Como nos pasa a todos. Y de repente Dios me iluminó, el Espíritu Santo, y empecé, Dios mío, como dice el catecismo, ¿no? Todo viene de Dios y todo es para Dios. Entonces empecé a orar. Todo viene de ti y es para ti. Todo viene de ti y es para ti. Entonces en ese momento dejó de ser esta persona que se sintió, quién sabe cómo, y empezó a avergonzarme en público, seguramente por sus propias inseguridades, que me pasa mucho. Y empecé a dejar de verla a ella como la fuente de todo el evento. Y empezó como esos rayos de fe, ¿no? A caerme en el corazón y decir, esto esto no es una persona, ¿no? Esto es Dios, Dios lo permitió. Entonces, que yo lo vea de ti y para ti, esto es de ti y para ti. Y esto me quitó, ¿no? Esa concentración de mi hombre viejo autoconservado, como tratar de defenderme, de sentirme yo mejor a través de que se disculpara, lo cual nunca pasó, o sea, nunca hubo realmente una reparación hasta el día de hoy. Eso fue hace como 3 semanas. Y en ese momento dije, Jesús, tú soportaste la herida de que alguien humille, ¿no? Él fue humillado. Él se puso en nuestro lugar y recibió la humillación más grande, que es que lo humillaron y le dijeron, tú estás diciendo que eres Dios y no eres Dios, eres un blasfemo. Creo que peor humillación no hay, ¿no? Sobre todo que no era verdad. Entonces dije, Jesús, solo soportada por ti, puedo soportar este dolor que tengo tan grande, sobre todo porque venía de una persona a la que yo quiero mucho. Y uno no está, o sea, a lo mejor la gente con la que uno no tiene un buen vínculo, uno como que se espera que a lo mejor puedan hacer algo así, pero de las personas que uno más quiere y las que más ha abierto el corazón, pues es donde duele más. Entonces el dolor era muy grande, sobre todo por eso, ¿no? Entonces Jesús, todo esto es de ti y para ti. En ese momento pude soportar a la Ana María, a la herida de Ana María en esta situación. Y en la medida en que yo más podía soportarme, porque Cristo me soporta, gracias a que Él me soporta, yo pude empezar a cargar a esta persona, pude empezar a amar a esta persona, a, a no juzgarla por la herida que me había producido, a no juzgarla, a no rechazarla. Y pude sentir que brotaba el amor hacia ella y se quitó todas mis partes que estaban ahí tratando de autoconservarme, el rencor, el resentimiento, la depresión, todo esto me dejó espacio para que solo brotara el amor de Cristo hacia mí y de mí hacia ella. Y les digo que fue algo tan maravilloso y también me mostró la cantidad de veces que no lo he hecho. Bueno, me están diciendo que tengo que acabar, aunque me faltan, son así 56. Ok, bueno, entonces tengo que terminar, eso les cuento. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.